Génesis, pues es el primer libro de la Biblia. Pueden tomar sus lugares. Y así vamos a hablar acerca de un tema muy importante. A este tema yo le titulé Nuestra Familia. Y hoy es un día en el que vamos a hablar acerca de eso que es la familia y que es muy importante que nosotros entendamos el plan de Dios para la familia. Vamos a leer el versículo 16 del libro, capítulo 2 del libro de Génesis. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, versículo 17, de la ciencia, que significa conocimiento. Fíjese bien lo que significa. Algo tenía ese árbol que a lo mejor no lo hemos analizado, pero hoy lo vamos a analizar. El árbol de la ciencia del conocimiento, fíjese bien, del bien y del mal. No solamente habla que tenía el mal, sino tenía también algo bueno. Vamos a ver qué tenía. No podrás comer de él, porque el día que de él comieres, morirás. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con capacidades en su principio de poder ejercer su libre agencia, su libre albedrío, su voluntad. Y a lo mejor Dios al principio pudo haber creado todo, o todos los seres humanos, como si fueran unos robots, que nada más se les diera cuerda y le pudieran glorificar, servir a Él sin estorbos, sin oposición, sin que naciera del corazón del hombre. Que tuviéramos el amor de servir a Dios de una forma natural. Sin embargo, Dios, en su infinita y profunda sabiduría, determinó crear una raza que somos ustedes y yo, nosotros, que pudiéramos elegir libremente el poder de amarlo, o el deseo, la intención de amarlo, que naciera de nosotros. Y el entender que no somos dioses, somos creación, somos criaturas, no dioses. El ser humano, cuando fue creado, dice la Biblia, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y esto significa que nosotros traíamos ya dentro de nosotros, antes de la caída en el jardín del Edén, teníamos ya dentro de nosotros la santidad, la verdad y la justicia divina de Dios. Pero el ser humano, cuando se rebela contra Dios, cuando le dice a Dios: ya no quiero ser gobernado por ti, desde ese momento hubo una separación entre el hombre y Dios. O sea, llegó la muerte a la vida del hombre. Muerte no significa dejar de existir o cesar la existencia, sino que en la Biblia la muerte significa separación. Así como cuando tú mueres, te entierran, vas, te sepultan, no vas a dejar de existir. Simplemente te estás separando de tu cuerpo. Y eso fue exactamente lo que le sucedió al hombre cuando ya no quiso ser gobernado por Dios. Dios lo crió perfecto. Dios lo crió de una manera excelente. Tenía una relación perfecta con Dios. Y desde el momento en que el hombre decidió separarse de Dios para que ya no fuera gobernado por Dios, aquí notamos que existe otra separación, que es la separación espiritual.
Nosotros desde ese momento, de ahí para acá, nacimos todos separados de Dios espiritualmente. Por eso es que la Biblia está aquí en la tierra. Por eso está aquí la palabra de Dios. Esto que ustedes tienen en su mano, la Biblia, está aquí precisamente para aprender a relacionarnos nuevamente con Dios. Escuche esto que es muy importante. O sea, nosotros a partir de nuestro nacimiento nacimos separados de Dios, pero nos dejó Dios un método, un sistema, una palabra, la Biblia, 66 libros, para que nosotros pudiéramos aprender a relacionarnos nuevamente con Él después de la separación que hubo en el jardín del Edén. En Génesis, donde leíamos 2:16, dice: mas del árbol de la ciencia del bien no comerás. No solo dice que Dios no coman de ese árbol malo, sino que ese árbol tenía algo bueno. Era un árbol que tenía la ciencia, o sea que tenía el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? A lo mejor surge en su mente, ¿por qué? Porque el hombre, antes de que sucediera esto, no conocía el pecado. Y a partir del momento en que el hombre hace lo que Dios le dijo que no hiciera, entonces aprendió ahora que existe el bien y el mal. O sea, Dios pone delante del hombre ahora el bien y el mal. Ahora, para poder nuevamente tener una relación con Dios, vas a tener que trabajar. Ya no es igual que al principio, cuando Dios crió al hombre. Ahora las cosas cambiaron. Ahora tienes una oposición. Ahora tienes algo que va en contra de tu naturaleza espiritual que tienes, que Dios te dio. Ahora tienes una constante oposición para que tú no puedas restaurar la comunión con Dios. Por eso es que Dios pone delante del hombre el bien y el mal. Pero el ser humano no podía participar de ese fruto, porque desde ese momento, o desde el momento en que el hombre lo hiciera, desde el momento en que el hombre lo experimentara, lo probara, desde ese momento el hombre iba a determinar y a experimentar lo que es el mal, y experimentar que era el bien y que era el mal, algo de lo que el hombre todavía no había experimentado. Dios no quería que nosotros nos independizáramos y que nosotros pudiéramos saber lo que es bueno y lo que es malo. No era lo que Dios había planeado. Pero por causa de que el hombre no quiso ser gobernado por Dios, ahora desde ese momento, el hombre ahora desde ese momento tiene que cuidar los límites, tiene que cuidarse. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. No quería que jamás el hombre se independizara de Él, o sea que Él nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios en su principio, y lo podemos ver que fue hasta muchos miles de años después que Dios les dio mandamientos al hombre. Él no quería decirnos esto es malo, no lo hagas, esto es bueno. Él quería que nunca hubiéramos experimentado el pecado, pero lamentablemente el hombre cuando pecó,
en su separación con Dios, ahora tiene que aprender a distinguir lo que es bueno, lo que es malo. Ahora tiene que aprender a distinguir lo que le gusta a Dios, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Que el hombre se creyó Dios. Se creyó Dios. Oiga bien. O sea que cuando el hombre pecó contra Dios, comenzó a creerse Dios. Y comenzó, o es cuando tú comienzas a poner las reglas de tu vida. ¿No ha escuchado usted esto? O sea que cuando Dios no está en la noticia del hombre, desde el momento en que el hombre pecó contra Dios, el hombre comenzó a poner sus propias reglas. Y dice el hombre: yo no tengo por qué recibir órdenes de nadie. ¿Por qué? Porque el hombre se comenzó a creer Dios y pensar que él puede guiarse sin la ayuda de Dios. A mí la Biblia no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Escuche bien, este tipo de expresiones son muy comunes en el hombre. En otras palabras, el hombre está diciendo: yo no quiero que me digan los mandamientos. Yo no quiero cumplir ninguna ordenanza de Dios. Y desde ese momento el hombre comienza a poner sus propias leyes, que ni son leyes. Es un instinto animal que tenemos. Un instinto que nos quiere llevar siempre hacia el pecado. Pero gracias a Dios que nos dejó la Biblia, porque aquí está la verdad absoluta, y es una verdad que no es negociable, que no debe de cuestionarse, que no debe el hombre de pensar que la Biblia no tiene la capacidad y las virtudes y el poder para poder guiarnos. Está aquí una verdad absoluta, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Todo lo demás no es verdadero. Y aquí está la verdad de Dios. No tu verdad, ni mi verdad, ni la verdad de fulano, ni la verdad de mangano. No, estamos hablando de una verdad absoluta. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué te va a hacer la Biblia? De la ignorancia. Te va a hacer libre de la falta de entendimiento acerca de lo de Dios, de los planes de Dios, porque la Biblia contiene absolutamente todo. Pudiéramos decir, la Biblia es un libro perfecto, que no fue escrito en 100 ni 200 años, sino que tiene milenios de historia, y todo lo que está escrito perfectamente bien encajado con los planes de Dios. Entonces, cuando Dios cría al ser humano, le pone unos límites, pudiéramos decir, le marca una raya y le dice: puedes hacer todo lo que quieras, puedes vivir como tú quieras, pero no cruces esa línea, porque tú no eres Dios. Pudiéramos decir que este es el límite de tu libertad. Pero muchos, ¿qué es lo que pasa cuando se quieren ir más allá de los límites que Dios les marca? Vea usted cuántas personas acortan su vida. ¿Cuántos jóvenes mueren, jovencitos asesinados? ¿Por qué? Porque pasan el límite, pasan la línea que Dios marcó. Jóvenes que no deberían de morir. Simplemente, no sé si ustedes, a lo mejor ustedes se dio cuenta, miré noticias que un chamaquillo de 17 años le maldijo a un narcotraficante, y a los días apareció muerto. ¿Qué necesidad tenía de hacer esa tontería? ¿Por qué? Porque cruzas la línea. Cuando cruzas la línea y te crees Dios,
Dios dice, el día que cruces la línea, morirás. Así de sencillo. Pasar ese límite delante de Dios es una transgresión. El problema del hombre no es que no cree, sino que a veces no le conviene creer. No conviene creerle a Dios, no le conviene creer en los mandamientos de Dios. Y por eso es que a veces rechaza lo que Dios le dice. La razón por que rechaza a Dios es porque se encuentra en un problema probablemente muy fuerte dentro de su vida de inmoralidad. Y por eso rechaza los mandamientos de Dios y comienza a poner sus propias leyes. Y Dios le dice al hombre, el día que tú cruces esa línea, el día que tú participes de ese árbol, el día que pases esos límites, hasta ese día vas a vivir en esta tierra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre dice, eso es exactamente lo que va a cosechar. Vamos a mirar el versículo donde dice, con que 2:24, Génesis 2:24, gloria al Señor. Fíjense ustedes lo que la Biblia dice. Cuando el hombre fue atacado por la serpiente, le dice, con que Dios ha dicho. Fíjense, vean ustedes la forma en que se expresa. Con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Fíjense ustedes la astucia que está utilizando para tratar de engañar al hombre. Con que Dios ha dicho, es precisamente el primer ataque. El primer ataque que Dios le lanza a la familia. Es el primer ataque que Dios le lanza al matrimonio. Es el primer ataque que le lanza a tus hijos. Con que Dios ha dicho, ese es el primer ataque que le lanza a nuestra familia. Con que Dios ha dicho, aquí notamos un ataque directo hasta nuestro hogar. Por eso es que cuando nosotros escuchamos ese tipo de expresión acerca de lo que es lo que Dios ha planificado, entonces comienza a entrar la duda. Y es ahí donde comenzamos a decir, yo no necesito de Dios. Y comenzamos a creerle. Por ejemplo, quizás algunas áreas en nuestra vida nos encontramos con esta expresión. Con que Dios ha dicho, no tengas relaciones antes de casarte. Con que Dios ha dicho, no te conformes con la mujer que tienes a tu lado. Fíjense ustedes la astucia. Con que Dios ha dicho, le dice a la mujer que tienes que aguantar a ese caimán que tienes toda tu vida. Imagínese usted los ataques del matrimonio y del hogar y de la familia. Con que tienes que ser honrado para poder avanzar, porque el dicho del mundo es el que no tranza, no avanza. Esta expresión pudiéramos decir que abarca todas las áreas de nuestras vidas y es un ataque directo para tratar de destruir lo que Dios estableció en Génesis
en esta porción de la Biblia el matrimonio, el hogar, la familia. Esta expresión que él utilizó le sirvió a ellos para que entrara la duda, para que entrara el deseo de probar lo que Dios había dicho que no deberían de probar. Por eso es que este ataque viene a nuestra vida muy fuertemente, tratando de apartarnos de los planes, de las bendiciones, de los mandamientos de Dios. Y siempre de la misma forma crees que lo que la Biblia dice es verdad, y es aquí donde nosotros tenemos que decidir si creemos o no creemos a lo que Dios estableció. Y lo primero que Dios funda en la Biblia, en la palabra de Dios, es el matrimonio como fundamento de la sociedad. Pudiéramos decir que el matrimonio es el termómetro de la sociedad. Cuando Dios le dice al hombre, por tanto, dejará, Génesis 2:24, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para que sean una sola carne, está hablando de abandonar tu antigua familia, porque ahora comienzas algo nuevo. Y también a la mujer le dice, tienes que abandonar. Oiga bien, tanto a la mujer como al hombre, tienes que abandonar a Pancho, a Pepe, a Chencho, a Fito, a todos tus seguidores, porque ya tienes solamente uno. Se la perdieron, va a decir la mujer. ¿Por qué? Porque ahora te unes a tu mujer, tú te unes al hombre y la mujer se une a la mujer, y ahora tú ya tienes que, óyeme bien, dejar de andar de rabo verde. Tienes que abandonar tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque estamos formando una familia. Ya no tienes por qué andarle coqueteando a nadie. Y esto representa la inauguración de una nueva responsabilidad, primordialmente cuando se habla del matrimonio y se habla de una total unidad de lo que significa formar un hogar. La razón por la que muchas familias se encuentran en problemas es porque no encuentran o no han querido obedecer el diseño de Dios. Si tú estás sufriendo en tu área de tu familia, de tu hogar, es porque es muy probable que no le has puesto atención. O si lo sabes y si lo entiendes, no has querido obedecer el diseño de Dios. El diseño de Dios es perfecto. El diseño de la familia que Dios estableció es un diseño excelente. Está precisamente diseñado para hacernos felices, para hacernos, óigame bien, hacer un hogar donde Él comience desde un principio a reinar, a tomar el control, a que Él sea el príncipe y rey de nuestro hogar en todo lo que hagamos. Y debemos de tener la Biblia como el fundamento de nuestra casa, porque si yo quiero aprender a ser esposo, ¿a quién voy a ir a preguntarle? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Al compadre? ¿Al psicólogo? ¿Al brujo para que me diga? No, ahora ya entiendo y tengo la base fundamental, que es lo que Dios estableció a través de la Biblia, de la palabra de Dios, porque aquí es donde está establecida la familia de Dios. Dios ha dejado precisamente esta palabra para que sea el fundamento de nuestra dirección y de nuestro conocimiento espiritual y nuestro crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué razón es tan importante que nosotros conozcamos la Biblia? Dice 2 de Timoteo capítulo 3, venga conmigo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice, toda escritura es inspirada divinamente.
Aquí está la base fundamental para aprender a dirigirnos en todas las áreas de nuestra vida. Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar. Número 1, para enseñar. Es útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir. ¿Están viendo la importancia que tiene entonces el conocimiento de la Biblia? La palabra de Dios está inspirada divinamente por Dios y está diseñada para que todas esas áreas de nuestra vida estén fortalecidas, a fin de que todo hombre, óigame bien, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, subraye versículo 17, preparado para toda buena obra. Aquí nos damos cuenta que la Biblia tiene todo lo que nosotros pudiéramos necesitar para poder ser felices, para ser felices a nuestras familias. En 1 de Timoteo 6, básicamente le da 2 vueltitas a su Biblia. Versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no lo hace conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el apóstol, nada sabe, está envanecido y está debilitado acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados, escuche usted, de la verdad. Privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancias. Y Pablo le dice a Timoteo: apártate de tales personas. Por eso es que una familia cristiana sabe, sobre todo el padre, que tenemos la responsabilidad y de cuidar qué es lo que entra, qué es lo que está pasando en nuestros hogares. La familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, por lo cual debemos de poner toda nuestra dedicación, nuestro talento, nuestra objetividad y nuestro enfoque. Y nosotros los varones, asegurarnos de que verdaderamente nuestra familia está siguiendo a Jesús el Cristo, que es lo más importante que debemos de cuidar. Por ejemplo, vemos la historia de Lot, una historia trágica. Lot es ejemplo de aquel cristiano que, aunque son salvos, tienen la salvación, pero sin embargo fracasó y perdió todas las bendiciones espirituales y materiales aquí en la tierra. Y hay quienes tienen la salvación, pero no están viviendo vidas abundantes, ni de la bendición de Dios, porque es exactamente lo que Dios quiere darles: bendición. Lot, a la mitad del camino, comenzó a manifestar avaricia, codicia por los bienes materiales, y entonces comenzó una disputa entre los trabajadores de él y los de su tío Abraham. Empezaron a pelearse unos a otros, por lo que notamos, lo que él quería era más tierra que su tío. Él quería más y más. Y entonces Abraham, para terminar con el conflicto, le da a escoger e inmediatamente puso la mirada hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque era tierra muy fértil, llanura fructífera,
donde había mucha prosperidad, muchos negocios, mucha abundancia, mucho dinero, pero al mismo tiempo una ciudad que ya estaba bajo el juicio de Dios. Lot pone ahí su corazón y lleva ahí a su familia. Escuche usted esto. Lleva allí a su familia a habitar a un lugar donde aparentemente muy próspero, un lugar donde había abundancia de todo, pero que era un lugar que estaba bajo el juicio de Dios. Allí fue donde puso su corazón Lot y allí llevó a su familia a vivir. Por querer prosperar materialmente, sacrificó a su familia espiritualmente. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo, si pudiera convertirse en dueño de todo el mundo, pero pierde su alma? Por eso es que vemos en la familia o en la vida de Lot una familia fracasada. Una familia fracasada por querer ganar lo que este mundo tiene. Se olvidó de darse cuenta y de entender y de tener convicciones acerca de la vida espiritual, que es lo más importante que necesitamos. Por eso no vale la pena todo esto por el precio de sacrificar a nuestras familias. En el capítulo 19 del libro de Génesis vemos claramente el retrato de dónde se encontraba Lot. Dice el capítulo 19 que Lot estaba a las puertas, sentado a las puertas de Sodoma y Gomorra. Ahí estaba Lot, a las puertas de Sodoma y Gomorra. Vemos un retrato verdaderamente de dónde se encontraba, y lo encuentran estos dos personajes que vinieron a visitarlo. Lo encontraron sentado a las puertas de esta ciudad. En el tiempo antiguo, las gentes ricas de negocios o gentes elocuentes siempre se encontraban en las entradas de las puertas o en las puertas de las ciudades, porque ahí era donde llegaban todos los extranjeros para poder hacer negocio. Estaba enfocado en los business, en los negocios. Por eso es que nos damos cuenta que hay que tomar como ejemplo el fracaso de esta familia para que nosotros no nos pase lo mismo. Por lo que se mira en esta porción del capítulo 19 de Génesis, esto nos enseña que Lot alcanzó todo, absolutamente todo lo que quiso, en un hombre negociante, en un hombre de negocios prominente. Alcanzó riqueza, yo creo que alcanzó muchas cosas. Pero cuando vinieron estos personajes a su casa, él, cuando llega con ellos a su casa, notemos que después de insistirles que fueran a quedarse con él y que estuvieran una noche con él, dice la palabra de Dios, versículos 2 y 3: os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para que se hospeden, para que laven sus pies por la mañana, ustedes puedan levantarse, seguir su camino. Tanto insistió, dice el versículo 3, que entraron a su casa. Y por eso es que cuando vemos todo este acontecimiento, vemos algo muy importante que sucedió en la casa de Lot, que va y los hospeda, les prepara dónde quedarse, y ¿qué es lo que hace? Que va a prepararles algo de comer. No sé si ustedes notan algo importante cuando dice que ellos
cuando Lot les dijo a ellos que les iba a dar algo de comer, dice que él fue el que hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. ¿Quién lo hizo? Lot. ¿Qué es lo que usted nota aquí? Como era un hombre prominente, como era un hombre de negocios, tenía todas las comodidades, entonces nos damos cuenta que la doña no estaba en casa. Aquí se ve el principio de la destrucción y de una familia. ¿Dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaba la doña? A lo mejor estaba en un spa, por allí pasándosela bien rico, o en un salón de belleza. Es muy probable. Ahora, si ustedes comparan en el capítulo 18 de Génesis, cuando estos mismos mensajeros vinieron a la casa de Abraham, vea la diferencia. ¿Quién les preparó unas tortas riquísimas? En el capítulo 18 de Génesis, dígalo sin miedo. ¿Quién? Sara. Génesis 18, versículo 6, 5, 6. Inmediatamente, vean ustedes el cuadro tan distinto y tan diferente de lo que es una familia. Aquí podemos hacer una comparación acerca de lo que era la familia de Abraham y la forma en que estaba la familia de Lot. Lot estaba dispuesto hasta dar a sus hijas. Miramos la diferencia. Encontramos que la mujer de Abraham era una mujer hacendosa, cocinera. Era muy probable que la mujer de Lot no era de esa manera. Por eso notamos que eventualmente vino el fracaso de la vida de esa familia. En el momento de abandonar las ciudades de Sodoma y Gomorra, su mujer se quedó a medio camino, porque pensó, a ver si no se quema el spa donde ella estaba cuando fueron los ángeles. Ya no voy a tener a dónde ir a hacer un manicure, pedicure, masaje. Por eso es que notamos la diferencia de familias. Sin embargo, eventualmente hasta su mismo padre tuvo incesto. ¿Por qué? Porque se había descuidado de los principios de la palabra de Dios. Dios, lo más precioso que nos dio es la familia. Debemos de cuidarla, de protegerla, de estar siempre al cuidado de ella, para que Dios nos bendiga todos los días de nuestras vidas. Y quiero que repitan una frase conmigo, una frase que dijo Josué, y nos vamos a comprometer todos los varones que son los cabezas de familia: mi casa y yo serviremos al Señor. No lo dijo nadie. ¿Qué pasó? 1, 2, 3. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pónganse de pie en esta tarde, preciosa.